Ya. No sé por qué estoy acá. Ya. Galpón con cama caliente. Está ahí, estoy compartiendo la pantalla, está todo bien, ¿sí? ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Ya, perfecto. Ya, estábamos en esto, entonces estamos hablando de los sistemas de alojamiento, que en alta diapositiva, pero son fotos, ¿eh? más que escritos, por lo tanto, no se compliquen, yo creo que estamos bien en los tiempos. Bien, les decía, vean, esto está bien, es un buen sistema, posiblemente la crítica es que hay mucha paca, entonces un sistema así requiere mayor mantención, pero se ve relativamente seco, este sistema se ve relativamente seco también, en este momento está bastante bien. Entonces, en un galpón compost, ¿cómo está formado? Está formado por primero hay un pasillo donde la vaca se está alimentando, que es esto que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Ese pasillo de alimentación, que como dice aquí, son 3,6 metros más o menos, ese es un mínimo, ese pasillo de alimentación, y tiene un área de cama abierta. Como dice abierta, me refiero a que no es cubículo individual, que esto que está, perdón, que esto que está aquí, que es lo que está a la derecha. ¿Cierto? Dos partes, entonces, el área de alimentación, cemento, concreto, 3,6, un área de descanso que está abierta, y esa área tiene algo entre 8 y 10 metros cuadrados, ¿sí? Algo entre 8 y 10 metros cuadrados, depende un poco del tamaño de la vaca, el peso de la vaca, ¿sí? Y nada más, nada más. Como digo, algunos le agregan un patio también de tierra, pero el sistema ortodoxo no lo incluye. La cama tiene serrín o tiene viruta, que es muy absorbible, o sea, absorbe mucho, ¿cierto? Muy higroscópico, ¿cierto? Absorbe humedad. Claro, ahora donde la viruta se hace más escasa y cara, y donde, claro, las vacas, ¿cierto?, eliminan ciertos desechos todos los días, entonces también la opción de, ¿cierto?, ser material más reciclable, aunque, ¿cierto?, usar este guano seco que les contaba, ¿cierto?, el guano seco, usarlo como material absorbente, y compost. Ahora, esto es bueno cuando está seco, lógicamente, pero si el guano seco no es guano seco, sino que guano húmedo, lógicamente vuelve a ser mal. Pero puede ser, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? Si eso se mantiene bien, ¿cierto? Como ustedes vieron en la foto, tiene súper buen confort, la vaca está súper cómoda, súper blanda, echada sobre una superficie tibia, fresca, blanda, limpia, excelente. Lo que se hace entonces el manejo no es solamente, ¿cierto? Y eso lo diferencia un poco el cama caliente, porque antes de rellenar, esto se remueve, ¿cierto? El sistema, para que se produzca el proceso de compostaje. El proceso de compostaje es aeróbico, entonces se remueve la cama se revuelve, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto?, las capas inferiores se levantan un poco y se mete aire al sistema. Y de esa manera, ¿cierto?, se produce la fermentación adentro, se produce calor, se produce mucho calor. Si ustedes miren a 30 centímetros abajo, eso tiene 50 grados de temperatura, un poquito más, un poquito menos. Y si se genera calor, tenemos varias cosas. Primero, que se seca más rápido. Segundo, que con 50 grados ustedes matan bacterias, virus, larvas, inactivan incluso algunas semillas de malezas también, ¿sí? Y eso está menos húmedo. Es importante, ¿cierto? De hecho, algunos de estos sistemas tienen ventilación también para bajar más la humedad. Entonces puede ser un sistema seco si está bien manejado. Esto es lo mismo que les mostraba, pero en un corte transversal, ¿sí? Tenemos entonces, lo que les decía, el espacio, el pasillo comedero. Piensa usted en la parte verde abajo donde las vacas reciben la comida. Este es el pasillo donde las vacas reciben la comida, lo verde es donde está la comida, el gris, el pasillo comedero, lo que hablaba de este mínimo de 3,6 metros, aquí habla 3,7 a 4 metros, ¿cierto? Como digo, esto está mirado desde arriba. Tiene este muro, ¿cierto? Que, claro, donde la superficie va subiendo, tiene un muro retenedor, ¿sí? Hay bebederos, sí, y hay algunos puntos, ¿cierto? Algunas puertas, ¿cierto? Cada ciertos metros que tienen, ¿cierto? Más o menos, no sé, unos 3 metros de ancho, para que las vacas, ¿cierto?, se muevan desde el área de descanso al área de comida y bebida. Eso es asegurando, como les decía, aquí el ancho 9 metros, 10 metros, asegurando más o menos algo entre 8 y 10 metros bajo galpón en el área de techado, ¿sí? Tienen súper buen nivel de confort, aquí lo mismo, ¿sí? Aquí, y además aquí hay cabezas para trabajar, está el pasillo de alimentación, está, ¿cierto?, el compost está bastante bien, y ahí ven las vacas que están súper cómodas, ¿cierto?, están súper confortables. Esta vaca se ve muy limpia también. Esto es la zona central también aquí en Chile. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo mismo aquí en este que les mostré recién, entiendo,
Claro, la vaca aquí también se ve un poquito sucia, este está menos bueno, pero se ve bastante limpio, ¿sí? Este se ve bastante limpio. Este es un sistema que combina con patio externo, ¿cierto? Aquí también tenemos compost, ¿de acuerdo? Pero acá, ¿cierto? Combina con un patio que no todos lo tienen, como digo, y algunos dicen que no es absolutamente necesario. Ahora yo diría que sí es deseable darle la posibilidad a la vaca de elegir, ¿cierto? Si descansar aquí en esta área sola, ¿cierto? Y pues hay varias vacas que prefieren estar descansando solitas, lo cual me parece muy comprensible. Y hay otras vacas, ¿cierto? Que prefieren estar afuera, ¿cierto? De repente el día templado puede ser más confortable acá, más limpio, más seco, menos húmedo, que para la vaca estar adentro, ¿sí? Por lo tanto, una buena opción también. ¿Cuál es la superficie por vaca? Superficie en área de estar echadas, ¿sí? Esto lo tomé del sitio de la Universidad de Wisconsin, depende del tamaño de las vacas. ¿Cuántas son las vacas Holstein? Más o menos yo diría las vacas Holstein se mueven entre 650 kilos más o menos, una vaca adulta, estoy pensando, tercer parto para arriba, 650, 700 kilos, entonces estamos hablando, ayer hablaba de 8 a 10 metros cuadrados, claro, aquí dice la vaca 727, 8,4, o sea, piensen en eso. Si piensan en vacas chiquititas, ¿cierto? Como las vacas, esto que le dicen Kiwi Cross, ¿cierto? O Holstein neozelandés, o la cruza con Jersey, que son vacas que pesan menos de 500 kilos, estamos hablando de 5 metros, más o menos, 5, 4 metros cuadrados. Pero claro, lógicamente vacas grandes estamos hablando, yo diría, 8 metros y 8 y 10, entre 8 y 10 metros, yo creo que es adecuado. En cama, insisto, en la parte de compost, ¿sí? Entonces estamos hablando de 8 o 10 metros por la vaca, más lo que va en el pasillo. Dice ahí, airear y revolver a 25 a 30 centímetros. Es lo que están haciendo ahí. ¿Se fijan? Aquí están aireando, aquí están revolviendo. Y así es como queda. ¿Ya? Y se hace esto con un arado cincel. Con un arado cincel, entonces, con esta máquina, ¿cierto? Esto es lo que pasan todos los días, ¿cierto? Todos los días y a veces 2 veces en el día. El problema es que hay lecherías donde lo hacen eso cada 3 días, cada 2 días, una vez por semana. Entonces, eso es un asco. Pero el ideal, ¿cierto? Es 2 veces en el día. Normalmente cuando las vacas salen, ¿sí? Cuando las vacas se van a la ordeña, ¿sí? Y van a estar afuera una hora, claro, en este momento cuando se limpian los pasillos, ¿cierto? Se saca el espejo del pasillo y entra este tractor con el arado cincel y limpia este lugar, ¿sí? Esto del material, ¿cierto? Se agrega más o menos una vez por semana, el material nuevo, como dice ahí, 10 centímetros cada semana, o cuando ya comienza a pegarse en la vaca, cuando, ¿cierto? La foto yo les mostraba, como en este caso ven ustedes, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Ya esta vaca se ensucia, el material está pegado en las vacas, ¿cierto? Y uno dice, no, es momento, y ya pasó en realidad el tiempo, en momentos de que nosotros ya tenemos que poner material seco. Entonces, todos los días, 2 veces en el día, y realmente, como les digo, cuando la vaca sale a la ordeña, cosa de no molestarla, ¿cierto? Se airea esto, se remueve, y una vez a la semana, además, se le va a agregar material limpio. Como dice ahí, ojalá también mejorar actividad biológica y ventilación. Ojalá también, esto tiene que estar bien ventilado además. Incluso algunos sistemas combinan esto con ventiladores, ¿ya? Dice que hay que usar una muy buena preparación preordeño porque aquí, si este sistema no se maneja bien, el riesgo de que los pezones estén sucios, ¿sí? El riesgo de que los pezones estén sucios también es alto. Si el sistema se maneja bien, los pezones están limpios. Si el sistema no se maneja bien, inevitablemente la vaca se va a echar cerca del estiércol, por muy limpio que esté. Claro, esas vacas van a tener sus pezones sucios. Y claro, si no se hace una buena preparación preordeño, es decir, limpiar bien, secar bien, desinfectar bien antes de colocar la unidad de ordeño, claro, hay riesgo, ¿cierto?, que la célula somática se suba, ¿no? Derechamente que haya mastitis clínica. Aquí hay un sistema entonces que está relativamente bien, relativamente seco, pero digo, posiblemente el cambio de acerrín se está haciendo con mayor frecuencia, o sea, cada más días, y por lo tanto estas vacas no se ven demasiado limpias, ¿sí? Aquí lo mismo. Esto, claro, no lo ven ustedes de cerca, pero esto es más parecido a barro, está más barro duro, esto le falta más tensión. De esta superficie está bastante dispareja, pero además se ven como terrones. Se fijan ustedes, esto está duro, entonces le falta, esto tiene mucha tierra, pero tiene poco acerrín. Y aquí ya esto se mejoró un poco, ¿cierto? Y se pasó la máquina, se pasó el arado, ¿cierto? Y ya esto queda más o menos un revuelto, y como digo, se empieza a ir y se empieza a secar. Y aquí mejor todavía, se ve este sistema. Ojalá todos los días esto quedara así, ¿cierto? Donde se pasa el tractor y queda esto, miren, espectacular, limpio, seco. Esto, sobre todo en primavera, lógicamente es muy fácil de llevar, no demasiado fácil, digo, en la medida que se haga la rutina se hace bien,
En el invierno, ¿cierto? Hay que hacerlo más frecuentemente. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Aquí las vacas se ven sobre el compost, vean ustedes como entierran la pezuña, ¿cierto? La pezuña se entierra porque esto es blando y las vacas están tremendamente confortables y tremendamente limpias. Y con una superficie alta, vean ustedes que esos galpones son por lo menos unos 8 metros de altura para mejorar la ventilación. Tienen buena ventilación. ¿Cuáles son los problemas de esto? Que hay que hacerlo bien. Ese es el problema para todo en realidad. Si se maneja bien, este sistema puede ser peor que puede ser peor que un corral afuera. Claro, porque el corral afuera, por la vaca busca un lugar. O por otro, con los corrales afuera hay mayor superficie por vaca. ¿Sí? Por otro, un corral la vaca puede buscar un lugar más alto, un lugar más limpio, un lugar más, no sé, con un poquito pasto al menos. Pero aquí se la vaca le diste 8 metros cuadrados. Imagínate, 8 metros cuadrados son 3 metros por 2,5, más o menos. 3 metros por 2,7. O sea, es súper poco para que la vaca se eche. O 2 por 4, ok, también. Es súper poco espacio para que una vaca esté echada ahí todo el día y toda la noche. Entonces, claro, si el sistema no se maneja bien, el sistema puede ser altamente contaminante y, como le digo, puede ser un sistema con menos células somáticas, pero si no se maneja bien, puede ser un sistema que tenga mucha mayor ciertos problemas con sanidad mamaria o con problemas de pata, pezuña. La disponibilidad de virutas Sorrín, como digo, la viruta cuesta conseguirla, ¿cierto? Antes era un producto que se desechaba, que se regalaba, hoy día la viruta, la poca que hay, bueno, en muchos casos la hacen pellets, ¿cierto? Para estufa, y la poca que hay, ¿cierto? Se la pelean a cuchillo los productores. Si está húmedo, la vaca van a estar sucia. Si no se maneja bien, ¿cierto? Esto se empieza a compactar. Si no se maneja bien, si no se revuelve esto todos los días, claro, se empieza a compactar, se empieza a endurecer y queda la humedad abajo. Queda frío, queda humedad, ¿cierto? Y no se produce el compostaje. Y por lo mismo, ¿cierto? Dar en la superficie que se indica, no exceder el número de animales, es frecuente que el productor les va a decir, mira, aquí caen 100 vacas, pero no importa, no tengo mucho espacio y pongo 10 más. Total, mientras uno está echando, los otros van a estar comiendo, así no se pelean. Pero claro, en la medida, ¿cierto? Claro, van a ganar por tener más vacas a lo mejor, pero marginalmente esas vacas, ¿cierto? Van a dar menos leche o van a estar menos cómodas, ¿cierto? Por afectándose a las demás vacas, eso me refiero. La limpieza de los pasillos, bueno, dice que los pasillos son de 3,5 a 4 metros, no tienen que ver eso. Los pasillos tienen que limpiarse. En fin, hay un sistema que se llama de stanchion, y en el sur dicen estanchos. En el sur digo, y aquí también, lo que pasa es que aquí no hay mucho. Profe, Y sí, cuéntame. no que una consulta con el anterior, si Diga. el sistema se maneja bien, pero ya hay que cambiarlo completamente, ya no se le puede estar agregando más. ¿En cuánto tiempo pasa entre eso? Esto, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que esto llegue hasta arriba ya, la superficie, entonces, claro, no puedes ponerle más porque se empieza a caer para el otro lado, y ahí hay que llenarlo. A esto le queda harto para llenarlo, pero esto puede ser 6 meses más o menos, ¿sí? 6 meses o incluso una vez en el año, a lo mejor todas las primaveras puedes sacar esto. Una vez al año, pues digo, la retroexcavadora saca todo esto, ¿sí? Y esto va a estar siempre parecido a esto. Aquí está demasiado bueno, la verdad, pero debería ser parecido a eso. Ahora, el problema es que también, cuando más superficie le vas dando para arriba, también está, la parte de abajo queda, lógicamente, más lejos de la superficie y va a estar siempre un poquito más húmedo. Entonces, en algunos casos, se prefiere no hacerlo una vez en el año, sino dicen mejor lo vamos a hacer cuando esto llega, no sé, pues, 50 centímetros y lo vamos a hacer 3 veces en el año, 4 veces en el año. De esa manera, ¿cierto? Se mantiene un poquito mejor. Pero va a estar, como digo, claro, ahora el límite, lógicamente, es cuando esto ya la superficie llega tan arriba que empieza a pasarse para el otro lado. Ya. Ya, profe, Esa es la gracias. pregunta, ¿cierto? Sí. Estos sistemas también, es un sistema súper antiguo que era en las lecherías, normalmente lecherías europeas, yo creo que todavía están en algunas, no, yo creo que ya está prohibido en lechería europea, donde, claro, las condiciones climáticas afuera eran tan rigurosas, piensen en Europa que normalmente las latitudes de Europa son correspondientes a latitudes como de Puerto Montt para el sur, pensando, no sé, en los Países Bajos, en Alemania, en el norte de Francia, en Inglaterra, etc. Son súper lluviosos y súper fríos, entonces las vacas están confinadas, pero claro, aquí estaban las vacas estaban permanentemente en este lugar. ¿Sí? Las vacas no tenían acceso a patios. Todavía se ven en lecherías más antiguas, todavía se ven en el sur. Yo los vi en alguna lechería en la zona central, aquí en mi salida de terreno, antes, ¿cierto? Y las vacas, como les digo, se ordeñan, de hecho, aquí incluso en este mismo lugar puede ser.
De hecho, aquí se ven en estas fotos, ¿cierto? Antiguas se ven, ¿cierto? Están las cañerías, ¿no? Está la bomba, la cañería de la leche, la cañería del vacío, entonces, claro, la vaca se va reuniendo en este lugar. La vaca está permanentemente parada ahí. ¿Cuáles son las ventajas? Que el lugar puede ser limpio, que este lugar está limpio, la vaca hace poco ejercicio, la superficie es blanda. El problema es que hay poco movimiento de las vacas, hay poca interacción de las vacas. Entonces, este sistema, ¿cierto? Todavía puede que le suene el sistema, como dicen, stanchion o estancho, como lo traducimos, como lo chilenizamos acá. Ties, todos se le dirán posiblemente ties, y fijos, la vaca están amarradas, atadas, atadas. Pero claro, son sistemas que en general, ¿cierto? Pueden ser limpios, que de hecho las vacas se ven relativamente limpias, pueden ser útiles a lo mejor en lugares donde, claro, requiere poco espacio, requiere poca superficie. El problema es, claro, que le da poca libertad al animal, le da poco movimiento al animal. ¿Sí? Y por lo tanto, no son sistemas que hoy día se usen, no son sistemas que se recomiendan. Vamos a los cubículos, y los cubículos yo no voy a entrar en demasiado detalle porque más tarde con el doctor Vergara van a hablar un poquito más de los cubículos. El cubículo es un sistema, entonces, donde la vaca está en un lugar donde se echa, pero es individual, ¿sí? Donde la vaca se echa y sola. Freestalls en inglés, los mexicanos le llaman echaderos libres, lo traducen. Nosotros preferimos hablar de cubículos, pero como les decía, esto es una cosa que se usa bastante. Se usa bastante. Y se usaron bastante tiempo. Hoy día yo diría los sistemas de compost han avanzado bastante también. Yo diría están un poquito a la par. Todavía hay gente que prefiere los freestall, pero yo diría, la mayoría de las lecherías todavía usan este sistema. Cubículos individuales. Es más caro que los dry lots, claro que es más caro que los dry lots, por supuesto. Porque aquí hay un galpón, hay techo, ¿sí? Y hay una construcción bajo el techo. Es más caro que el galpón de compost, al menos inicialmente, ¿sí? ¿Y por qué es más caro? Porque, claro, el galpón de compost está abierto, donde no hay ninguna construcción, de la vaca se echan donde quieren. Aquí nosotros hicimos cubículos o camas individuales. Entonces eso lo hace bastante caro, inicialmente, ¿sí? Después, esto requiere mantención. Y la mantención en esto puede ser difícil porque la mantención se hace un poquito más difícil. Porque aquí, claro, hay que arreglar las camas individualmente, cuesta un poquito más. Dice que tiene menos mantención que el galpón de compost. Claro, porque aquí es, ¿cierto? Es una superficie que es arena, que se ingresa y se saca arena. O en algunos casos hay una colchoneta, ¿sí? Eso lo van a ver después con el doctor Vergara, ¿de acuerdo? Pero claro, tiene menos mantención, no esto que lo decir que una vez al año, o 2 veces al año, o 3 veces al año hay que sacar todo esto, que todos los días tienen que entrar un tractor a limpiar, que hay que rellenar con ¿cómo se llama? Con el material, con acerrín. En este caso, la cama puede ser arena, puede ser compost, puede ser una colchoneta, pero requiere menos mantención. Bueno, menos dependencia, menos exposición al clima. ¿Calidad de leche es buena o mala? Sí, variable. Depende de qué, depende de cómo se maneje. Dice que aquí puede haber problemas de reproducción. Sí, no está bien escrito en realidad. Se refiere a lo que le decía al principio, que se complica un poco la detección de celo. O sea, vacas que están echadas donde tienen relativamente poco espacio de caminar, poco espacio para estar paradas, y están sobre pisos de cemento, claro, se puede haber un problema para detección de celo. Naturalmente, sistema que descansa mucho en la evaluación visual. Hay sistemas, ¿cierto?, que tienen mediciones electrónicas de actividad, por ejemplo, que son cada vez más, ya lógicamente soy menos relevante. Hay una foto entonces donde las vacas que están a la derecha están comiendo, ¿cierto? Un pasillo de comedero, ¿cierto?, donde se le entrega la comida por este lado central, y donde en este caso hay 2 filas de cubículos. Hay 2 filas de cubículos individuales, ¿cierto?, donde las vacas están cola con cola, digamos. ¿Sí? No se miran las caras, lo cual está bien. ¿Sí? Aquí tienen otro sistema, ¿cierto?, donde lo mismo, ¿cierto? Otro sistema aquí en Chile, donde tienen un pasillo de alimentación, donde las vacas están comiendo, y donde tienen 2 filas de cubículos, que aquí están las vacas cabeza con cabeza, con la otra acá. ¿Se fijan? En el caso anterior hay otro pasillo, hay un segundo pasillo acá. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de cubículos pueden ser de 2 filas de cubículos o 3 filas de cubículos. En el que mostré hay 2 filas de cubículos, en esta hay 2 filas de cubículos, ¿sí? El que tiene 3, lógicamente se le agrega una tercera fila, por ejemplo, aquí a la izquierda podría haber una tercera fila de cubículos, ¿sí? Estas, la verdad, son de 3 filas de cubículos, no se ve la tercera acá. Entonces, el sistema que les mostré primero era parecido a este.
oeste, donde hay un pasillo central de alimentación, donde hay un galpón a este lado derecho, y un galpón, o una parte de galpón al lado izquierdo, pero dos filas de cubículos en la otra foto, ¿sí? Hay un pasillo central, donde las vacas están aquí paradas sobre voy a poner el puntero, donde las vacas están paradas ¿dónde está el puntero? Las vacas están paradas comiendo, lo puse mal, y tienen dos filas de cubículos y una tercera fila de cubículos periféricos. ¿Por qué una tercera fila de cubículos periférica? Obviamente se ocupa mejor el espacio. Lógicamente, entre tener dos filas y tener tres filas por cada metro lineal de galpón, pueden tener un 50% más de vacas, lo cual es una buena cosa. O sea, vean ustedes, en este caso de acá, ¿cierto? Siendo muy parecido en tamaño, siendo muy parecido en superficie, claro, en este caso tenemos 3 vacas, mientras en este caso tenemos solamente 2. Y en este caso son 2 galpones, ¿cierto? Donde hay 4, en este caso se aumenta la superficie. Ahora, ¿cuál es el problema cuál es la ventaja? Son gran ventaja, ¿sí? Se les abarata mucho el costo por vaca. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, al haber más vacas en menos superficie, hay problemas de espacio comedero, ¿sí? Podría no ser comedero suficiente para todas las vacas. Aquí tengo un sistema con dos, ¿cómo se llama? Con 2 filas de cubículos, una lechería en Curacaví, 2 filas de cubículos, más o menos mantenido nomás, la verdad, no está muy bien, no está muy buena la mantención. Lo hablaré después con el doctor Vergara, ¿cierto? Sobre la mantención, sobre la posición de las vacas, etcétera. ¿Cierto? Aquí se ven hartas vacas echadas. Y este sistema que les pedía primero, esto es una lechería en Curacaví, que hay 3 filas de cubículos, ¿se fijan? Este es un doble 6, como mostraría la otra diapositiva, pasillo de alimentación donde pasa el carro mezclador, pasillo donde las vacas están alimentándose, una fila de cubículos, otra fila de cubículos, aquí están cabeza con cabeza las vacas, ¿cierto? Y una tercera fila de cubículos acá. Se aprovecha mejor el espacio, pero le falta comedero. Y por eso en esta lechería lo que hicieron, ¿cierto? Fue el comedero proyectarlo y seguirlo a este lado de acá, en el extremo del comedero, ¿cierto? Sobre todo en el extremo del pasillo, ¿cierto? Le dieron más espacio al comedero, para esa forma asegurarse que toda la vaca tenga comiendo. ¿Qué ventaja tiene este sistema? O sea, ¿qué me gusta este sistema? Sí, se ve relativamente limpio, la vaca está con techo. La crítica puede ser, cierto, que el techo está bajo. Sigue siendo bajo. O sea, y por lo tanto, al sistema le falta ventilación. ¿Sí? Originalmente, hace hartos años, o no mucho en realidad, el sistema era simplemente un techo, que es lo que ven aquí. Techo sobre el área de cubículo, nada más. Y el resto, esto no existía. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando el dueño hizo eso, aun cuando no está bien, o sea, aun cuando lo óptimo es años luz, mucho mejor que lo que había. ¿Sí? Al principio lo que había es simplemente un techo nada más sobre la zona de los cubículos. ¿Sí? Que claro, cuando el sol estaba, ¿cierto?, en el cenit, cuando estaba arriba, daba sombra a todos los cubículos, pero claro, en alguna época del día no le daba sombra a todos. Y después esto se decidió darle a todas las filas de cubículos y aparte de las áreas donde están las vacas comiendo también. Buen sistema. Entonces, cuando tienen uno de 3 con uno de 2, cuando tienen 3, ¿cierto?, es más barato. ¿Sí? Es más barato. Y tienen más camas, por supuesto, pueden poner más camas, ¿cierto? O tienen más vacas o tienen camas de sobra. El problema es que hay más competencia porque, claro, donde hay más animales con el mismo espacio comedero, hay más competencia por el acceso a comida. Y claro, donde hay más vacas en una misma superficie, hay menos ventilación, menos metros cuadrados, metros cúbicos para vacas. Y por lo tanto, la recomendación es mejor para esos climas fríos, ¿sí? Donde hay pocos problemas de estrés calórico, y para vacas próximas al secado. Vacas próximas al secado son vacas que están en preñez avanzadas y con producciones moderadas o bajas, ya bajando, ¿cierto?, al final del curva de lactancia. ¿Sí? Entonces, usemos un sistema barato, que tiene toda esa ventaja, sobre todo el costo, para esas vacas, pero un sistema de 2 filas de cubículos y por lo tanto proporcionalmente más espacio comedero en climas cálidos, donde hay problemas de termorregulación o problemas de estrés calórico, y vacas más delicadas, que son las vacas que parieron recién, las vacas que están en inicio de lactancia o cerca del fin de la lactancia. ¿De acuerdo? Tienen mejor ventilación natural, lógicamente, es más eficiente para trabajos masivos, pero claro, se pueden cazar todas las vacas, o sea, pueden poner cazacabezas en todas las vacas.
El otro caso no caben todas las vacas, porque el espacio que tienen de comer es menos que el número de vacas que tienen. Ahora uno juega con eso, porque normalmente, si tú lo vamos después, normalmente no todas las vacas están comiendo al mismo tiempo. O sea, en los pics de comida, ¿cierto? Totalmente el 80% de las vacas comiendo. Entonces uno dice, bueno, voy a asumir que de 100 vacas tengo 80 comiendo y por lo tanto, si tengo 80 espacios, puedo meter 100 vacas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el problema cuando las quiere cazar a todas no tiene espacio para hacer trabajo adentro, ¿no? Y más caro, el otro. Esto lo voy a saltar, pero claro, aquí viene lo mismo, donde compara 2 cubículos por galpón con 3 cubículos por galpón, donde habla de algunas diferencias, ¿sí? Pero es parecido a lo que el caso anterior, donde dice, claro, con 2 tienen cazacabezas para todas las vacas, en el otro hay menos cazacabezas, o sea, no caben todas las vacas. Dice aquí, claro, vacas con necesidades especiales, y vacas por parto, vacas enfermas, vacas recién paridas que se tienen que ver más seguido, vacas preparto o vacas al inicio de lactancia, o vacas que están en el inicio de lactancia y están en época de inseminación. El de 3 filas, ¿cierto? Para vacas que están, ¿cierto? Vacas secas o al final de la gestación, vacas preñadas. Esa es la idea. Entonces, vean ustedes, aquí tiene esto, los copié, dice ahí abajo, ¿cierto? Donde copié, dice del sitio, después se lo voy a mostrar, ¿cierto? Aquí es de la Universidad de Wisconsin, tiene bastante sobre esto, donde muestra, ¿cierto? Uno de dos filas, ¿cierto? Cabeza con cabeza. Muestra uno de dos filas, pero que están separadas por pasillo y donde están cola con cola. ¿Sí? Esto es mejor para la vaca. Si a la vaca le preguntan, la vaca prefiere, digamos, estar durmiendo y no mirar a otra vaca, mirar para afuera, ¿cierto? Que están mirando a otra vaca así al frente, mientras una vaca está durmiendo y la otra tiene, no sé, una vaca roncando al frente, eso es no muy agradable posiblemente. Aquí tienen un sistema de 3 filas, ¿cierto? Una fila de cubículo acá, otra fila más allá y otra fila al fondo. Un poco parecido a lo que les mostré en la lechería que está aquí en Codigua, en la fila. Entonces tiene una que va contra la muralla y otra, ¿cierto? Aquí van cabeza a cabeza. Este sistema es bueno, donde ven ustedes, ¿cierto? Que son 2 filas, pero están cola, o sea, cabeza a cola. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Como muestra aquí la diapositiva. Esto es fácil, por ejemplo, para un galpón por ejemplo, vacas recién paridas, o vacas que están por parir, vacas en preparto, donde, claro, la persona las recorre y puede estar mirando, ¿cierto? A los dos lados, ¿cierto? O sea, puede estar mirando en los dos casos vacas que pueden estar con síntomas de parto, o con secreciones normales, pensando en vacas por parto. ¿Se fijan? Claro, si en el caso anterior, si vaca cabeza por cabeza quiere mirar, tiene que entrar al pasillo, dar la vuelta y pasar por la parte de atrás, pensando que está la vaca cabeza por cabeza, y eso implica un poco molestar, un poco, ¿cierto? Causar algún disturbio, pero necesario, lógicamente hay que hacerlo. En este caso, tal vez la persona, mira, para por aquí por fuera, ¿cierto? Simplemente puede mirar a las vacas. Para este caso, por eso lo digo, en el caso normal posiblemente no es necesario, pero aquí pensando en vacas que están cerca del parto, vacas, ¿cierto? Ustedes decidieran confinar vacas preparto, que son un grupo súper delicado y ojalá esté confinado, o si decidieran confinar, o si son vacas que están recién paridas, donde tienen que ver alguna normalidad, este sistema es re bueno. En general, estos pasillos de los que le hablaba recién, ¿cierto? El pasillo de las camas es el pasillo entre camas, lo que estoy hablando aquí, pasillo el pasillo entre camas es menos estrecho, o sea, perdón, es más estrecho, y por lo tanto sale de 3 a 3,7 metros, pero el pasillo de alimentación es de 3,7 a 4 metros. Ahora si el pasillo es de alimentación y camas, como en este caso que vemos aquí, ¿cierto? Este pasillo es de alimentación y también de cama, en este caso tiene que ser un poquito más ancho, ¿de acuerdo? ¿Qué ponemos de piso? ¿Qué ponemos de material de piso? ¿O cómo protegemos el piso? El concreto, el problema es que, claro, la gran gracia que tiene que no se hace barro, ¿cierto? El problema que tiene que puede ser resbaloso. Entonces, claro, si es el lugar, ¿cierto? Donde hay mucho tráfico animal, hay que poner concreto, o adoquines, o algo, ¿cierto? Sólido, súper sólido. Pero tiene que ser de alto tráfico, ¿cierto? Donde se resista la humedad, ¿cierto? Y ahí se junta materia orgánica, van a ser resbalosos. Entonces, los pisos no pueden ser lisos, los pisos deben tener algún patrón, algún dibujo, ¿sí? Dice aquí, y ese patrón, esos dibujos, ¿cierto? Ese piso texturado tiene que ir sobre todo en áreas de alto tráfico, pensando en pasillo de alimentación, por ejemplo, donde las vacas caminan por la alimentación,
tal vez la entrada a la sala ordeña, a la salida de la sala ordeña, donde la vaca siempre se mueve más rápido, posiblemente son lugares de alto tráfico, y tiene que ser pasillos, ¿cierto?, con buena calidad de concreto y con concreto no rugoso, además, o sea, claro, que no sea ese concreto, no de ese concreto rugoso porque se le gasta mucho a las personas. Entonces, claro, tú dices, pero ¿cómo? ¿Queremos concreto rugoso? Aquí la que no se refale, pero por otro lado, concreto rugoso, ¿cierto? Me desgasta mucho la pezuña. Entonces, no, el concreto tiene que ser liso, pero tiene que haber patrón, tiene que haber, ¿cierto? Ranurado. El ranurado ideal, dice ahí, fíjense ustedes, que son un par de centímetros de ancho, con una profundidad, y aquí les muestro cómo van, por ejemplo. Este, por ejemplo, no está bueno. Este tiene un ranurado que no es, que es desigual. ¿Se fijan ustedes? Esto es un buen intento en todo caso, y está bastante bien, ¿cierto? Mejor que el liso, pero de todas maneras un ranurado que no es homogéneo, que no es desigual, ¿cierto? El ideal es algo parecido a lo que se muestra acá, donde se hace un canal paralelo. Eso está recién construyéndose, ¿sí? Y el concreto está fresco. Entonces, simplemente con esa maquinita que está ahí, que este caballero la está pasando, y esto de hecho, en una lechería hace poquito, ¿cierto?, que también estaba con la duda, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, uno busca en los datos de Universidad de Wisconsin, etcétera, y dice, mire, aquí con esta maquinita, ¿cierto?, es súper fácil de hacer, y esto tiene, como decía ahí, un ancho de más o menos 1,9 centímetros, una profundidad de 1,3, y eso está separado 8 centímetros. Lo que se ve acá, entonces también, ¿cierto? Lo mismo, están construyendo esto sobre el cemento fresco. Entonces, aquí un tractor, un mini tractor, ¿cierto?, que está pasando este sistema. ¿Estamos? Bonito, ¿eh? Otra opción, ¿cierto?, son tiras de goma. Una tira de goma, que son tiras de goma parecidas que están acá, ¿sí? Nada más. Y esto se va a poner sobre una superficie de concreto. ¿Cuál es la gracia? Que esto le da más blandura a la vaca, que la vaca pisa sobre una superficie más blanda. ¿Cuál es el problema? Que puede ser resbalosa si esto está húmedo. Pero claro, poner pisos blandos para que la vaca no esté sobre concreto, que sigue siendo súper duro, y acuérdense, la vaca tiene una pezuñita chiquitita, pobre. Entonces, por ejemplo, en caminos, ¿cierto? Se hacen caminos largos, sobre todo en el sur, que a veces la distancia puede ser fácil, 1 kilómetro que la vaca, o medio kilómetro que la vaca camine desde la sala ordeña al portero, y donde a veces eso es barro, entonces, o concreto, duro, y si camina medio kilómetro entre ordeñas, son 6 veces al día, son 3 kilómetros diarios, ¿no? Y es un montón. Yo el otro día calculaba, en términos energéticos, cuánto significa una caminata eso, y eso equivale a 0,3, 0,4 kilos de maíz grano en la ración, más o menos. El solo hecho de caminar una distancia larga. Ya, claro, porque lo que estábamos haciendo ahí era justificando económicamente, si no tener las vacas en corrales de tierra y que caminaran mucho, sino que tener las vacas en un galpón más cerquita del campo. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Bueno, me podría ahorrar 0,3 kilos de maíz por vaca por día, y es un ahorro súper grande. Claro, yo la exageré, por supuesto. Por ejemplo, el camino, por ejemplo, donde las vacas están paradas, ¿dónde están las vacas paradas, cierto? Mucho tiempo sin caminar, en la sala ordeña. Cuando llegan a la sala ordeña, ¿sí? Cuando están las vacas en la sala ordeña, ahí pueden estar, a veces media hora, una hora, paradas antes que le toque su turno de ordeña. Obviamente las primeras van a entrar enseguida, pero hay otras que van a estar mucho rato paradas. Puede ser una buena parte. ¿Qué más? Donde están comiendo también. Esa es la otra parte donde las vacas están paradas también. Mejora la calidad de las patas, mejora la longevidad, por supuesto. Sí, son caras. Y deben fijarse porque, claro, si no se refaran, se mueven. Y hay lugares, ¿cierto?, donde se puede refalar la vaca, ¿sí? Por eso se fijan. Por ejemplo, pasillo de transferencia, cuando se mueven de un lugar a otro, corral, área de espera, como decía, lugares inclinados también. A veces las salas ordeñas son altas y, por ejemplo, la vaca tiene que subir a la sala ordeña o bajar, ¿cierto? Y ahí hay mayor riesgo de refalones en la sala ordeña, o sea, en la sala misma, cuando la vaca está parada ordeñándose, puede ser una buena opción también. Dice ahí, en el comedero, sí. Pero dice una cosa, solamente si las camas son confortables. O sea, el comedero de todas maneras. Pero claro, el problema podría ser que la cama fuera tan mala que la vaca
vaya a echarse donde está la goma, y ahí se está echando sobre, claro, un lugar donde la vaca debería estar comiendo y un lugar, ¿cierto?, donde no es muy, muy bueno tenerla. Por ejemplo, acá se fijan, aquí se puso una goma, en algunos casos más grande, pero aquí se puso una goma larga, aquí donde las vacas están comiendo, ranurada también, ¿sí? Y solamente una tira que tendrá, no sé, unos 30 o 40 centímetros de ancho nada más. ¿Mm? ¿Y por qué en este lado? Solo porque, claro, cuando la vaca come, cierto mayor peso lo hace sobre los miembros delanteros, sobre los miembros anteriores. ¿Sí? ¿Mm? Y por eso entonces en este caso, ¿cierto?, se puso la goma. Pero claro, lo que decía la diapositiva anterior es que ponga gomas acá, en este pasillo, solamente si las camas están de buena calidad, porque si las camas, ¿cierto?, los cubículos están de mala calidad, pues la vaca va a venir a echarse acá. Entonces, si las vacas están de mala calidad, pero claro, obviamente la cosa no es decir, oye, las vacas se están echando aquí en la goma, entonces lo que vamos a hacer es sacar la goma para que no se echen acá. Lógicamente la solución debería ser, bueno, si las vacas están echándose en este caso y prefieren este lugar que no es para nada confortable, tenemos que pensar que las camas están demasiado malas, ¿sí? Estos son a la, no sé si el entrado o la salida, pero decirles que la salida de la sala de ordeño, claro, y aquí también están las vacas caminando, ¿sí? Y ustedes ven, ¿cierto?, que se les ponen estas tiras largas de goma, ¿cierto? Y a pesar de que pueden tener pasillo largo, la vaca cuando salen, ¿cierto?, salen caminando en fila por esas gomas. Sí, les gustan esos pisos de goma. La otra vez yo veía, y no sé, posiblemente ustedes conocen al doctor Bombal, el doctor Bombal habló con ustedes de ordeño, ¿cierto?, y de calidad de leche. Claro, de Laval tiene soluciones, ¿cierto?, también en esta cosa de pisos de goma en los comederos, y mostraba en alguna presentación que alguna vez hizo, alguna charla, algunos videos donde las vacas les cambian piso de goma y las vacas, ¿cierto?, se mostraban muy contentas por el piso. Entonces yo le decía, si las camas son confortables, se van a poner en los pasillos, pero, ¿cierto?, el área de comedero también ojalá llevará cama, llevará, perdón, goma. En los caminos de tierra, sí, en invierno los caminos de tierra, claro, idealmente en el sur. No tengo una foto, tenía una foto re buena de una lechería en el sur, que fuimos con frutillas y ahí tenían goma. Aquí hay goma, se fijan, en las dos áreas hay goma aquí a la salida del cubículo, para que la vaca se acerque al cubículo, y hay goma aquí en este lado, aquí, que es supongo que el área de comida, que no parece. Hay que poner bebedero. ¿Profe? ¿Y por qué hay que poner bebedero? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Sí, sí. Por favor, Profe, dígame. poner goma como en esa, como las últimas que mostró, ¿no dificultaría la limpieza del piso? Un poquito, sí. Sí, dificulta un poquito la limpieza del piso. Entonces, claro, fíjate que aquí la goma no está sobre el piso, fíjate, sino que está al nivel del, o sea, sino que está al mismo nivel del piso. Pero claro, si esta goma tú la pones sobre el piso, claro, ahí se va a dificultar porque, claro, va a pasar una pala trasera y claro, va a limpiar acá, pero esta zona van a quedar muy sucia, ¿de acuerdo? Y claro, lógicamente va a quedar siempre caca aquí en el intermedio, pero eso sale fácil después si esto se limpia con agua, por ejemplo. Pero sí, puede dificultar si no está bien puesta. Si te fijas aquí también, esta goma que está acá está al mismo nivel del piso, no se puso sobre el piso, sino que la zona donde se puso la goma posiblemente tenía un desnivel y ese desnivel se llenó con esta goma. Pero claro, podría dificultar eso. Ahora, si esto fuera solamente goma ranurada, claro, va a estar limpio igual, pero claro, siempre va a quedar muy difícil limpiarse esto, a menos que se haga manual, lógicamente. Va a quedar espacio ahí, ¿sí? Va a quedar estiércol, va a quedar feca, va a quedar líquido a lo mejor en los espacios entre medio. Y eso podría ser un problema, la verdad no un problema, pero de todas maneras esa desventaja es muy mínima en comparación a la gran ventaja de tener un lugar donde la vaca pise blando. Pero sí, nuevamente, o sea, si, claro, si está como simplemente la pusiste encima del pasillo, claro, va a costar limpiar. Va a limpiar acá, pero esta parte de acá va a quedar sucia siempre porque está más abajo en el nivel. Buena pregunta. ¿Quién preguntó? ¿Quién fue? Yo, ¿Quién? Aileen. Aileen. Ah, también yo la conozco a usted, Aileen, me suena su nombre. Gracias. Ya, verá, las vacas toman harta agua, ¿no? O sea, las vacas son grandes. Y bueno, de partida la leche tiene un montón de agua y una vaca puede dar 40, 50, 60 litros de agua, o sea, de leche. ¿Sí? Entonces piensen lo que necesitan. Ahí hablan, sí, ahí hay casos extremos, sí. Claro, la vaca necesita agua para fabricar leche, necesita agua para su mismo proceso, necesita agua, ¿cierto?, para reponer su hidratación.
y la vaca recibe agua, bueno, una parte del agua la recibe el alimento. Hay otra agua que se llama agua metabólica, se produce, ¿cierto? El agua, lo van a ver con la doctora posiblemente, ¿cierto? De los propios procesos digestivos se produce un proceso de agua, pero claro, igual también necesita agua. O sea, acuérdense, una ración común puede tener 50% de agua o 60%, y una alfalfa verde, por ejemplo, tiene 80% de agua, 70% de agua, 90% de agua. Silo maíz tiene 65% de agua, 60% de agua. Entonces, claro, ahí viene parte del agua, pero igual, ¿cierto? Los animales tienen un requerimiento que puede ser fácil 200 litros diarios, 300 litros diarios. Entonces, hay que reponer, esa parte de agua tiene que beberla. Y estamos hablando ahí, entonces, un animal dice en una ingesta normal de verano son 75 a 115 litros, lo que estaba bueno, esa cantidad de litros, un montón, ¿sí? Que además, lógicamente, tiene que ser agua limpia y además tiene que ser agua fría. O sea, no helada, pero claro, no agua tibia. Entonces, hablamos de que las vacas están media hora, 0,4, 0,5 horas bebiendo, y por lo tanto deben tener agua constantemente. Dice que, claro, los bebederos, le vamos a mostrar unos modelos, antes esto lo que se usaba unos bebederos grandes, así casi como piscinas, así como una tina grandota. Y claro, el problema de esos bebederos era que costaba mucho limpiarlo, y el otro problema era que el agua, ¿cierto?, no estaba fresca siempre. ¿Sí? Hoy día los bebederos son bastante más chiquititos, bastante más pequeños, cosa que haya, ¿cierto?, un rápido intercambio de agua. El agua se la tomen rápido y el agua, ¿cierto?, entre agua limpia más rápido. De esa manera se mantiene mejor el agua más fría y más limpia también. ¿Sí? Dice, este número, guárdenselo, 10 centímetros por vaca, 10 centímetros lineales por vaca, dividido al menos en 2 lugares. Entonces, claro, si en el galpón yo tengo, no sé, 100 vacas, estoy hablando que necesito 10 centímetros por 100 vacas, ¿cierto? Estoy hablando, por lo tanto, necesito 10 metros de 10 metros de comedero, perdón, de 10 metros de superficie de bebedero, ¿sí? Y como le digo, idealmente dividido en 2 lugares, o sea, no un solo bebedero, ¿cierto? No un solo bebedero que esté en la punta del galpón o al fondo del galpón, sino que ¿cierto?, dividido por lo menos en 2 partes. Dice ahí, ¿cierto? Y lo muestro en la figura siguiente, la protección de cemento no debe protruir más de 15 centímetros y el riel de protección 61 centímetros sobre el bebedero, lo que me refiero a estas dos. Dice, claro, nosotros ponemos esta protección para que la vaca no más subir sobre la superficie. Y el riel está acá, para que la vaca no meta realmente las manos a la vaca. Entonces, tiene que haber una cierta protección. ¿Ya? La verdad, estos sistemas de bebederos, bueno, aquí son 2 bebederos. Este piso que se llama Docreto no es malo, la verdad no es el ideal, pero es relativamente barato. Estos son galpones de compost donde tienen bebederos que son relativamente pequeños. Se fijan ustedes, no este sistema grandote, este bebedero que está en el suelo, cierto, grandote, ese tipo de tanque. Y donde tiene la gracia, además, de que la limpieza es muy fácil. Se fijan ustedes, este bebedero está como, se permite girar. Este bebedero está, cierto, sobre estos 2 ejes, uno a cada lado, y claro, cuando esto se llena, o cuando quieren lavarlo, simplemente lo toman de esta palanca acá, ¿cierto? Lo mueven y el agua cae y aprovechan con esto de limpiar un poco el pasillo. Y esto se llena con agua limpia. Y esto pueden hacerlo 1 o 2 veces al día. Comparen eso, ¿cierto?, con un bebedero grande, tratar de limpiarlo, ¿cierto? Donde hay que vaciarlo, donde hay que meterse adentro, donde hay que pasarle no sé, un líquido desinfectante, un paño, no sé. En cambio, con esto simplemente se bota, ¿cierto? Y es muy fácil. Y son relativamente pequeños. O sea, no tan pequeños, igual estos son 200 litros de agua, por lo menos. Aquí habla, ¿cierto?, de galpones, ¿cierto? Y lo que muestra son los bebederos. Lo que están azul son bebederos. Aquí son 2 galpones, ¿cierto? Y aquí hay un bebedero compartido. Aquí tiene, ¿cierto?, un bebedero donde están las vacas, comenta aquí, ¿cierto? Y beben y también beben a este otro lado. ¿Ya? Aquí, ¿cierto?, también bebederos, ¿cierto?, que están aquí en el lugar, en el pasillo donde pasan las vacas, del pasillo de alimentación, al pasillo donde están los cubículos, y tienen bebederos a la pasada también. Aquí lo mismo, ¿cierto? Bebederos. Y el sistema de bebederos son relativamente pequeños. ¿En qué otros lugares hay que tener bebederos? También en la ordeña, ya sea de entrada o a la salida. ¿Por qué? Porque las vacas toman mucha agua después de la ordeña. O sea, inmediatamente después de que las vacas se ordeñan, generalmente la ingesta de agua más grande viene después. O sea, la ingesta más grande de agua viene inmediatamente después de la ordeña. Entonces, claro, una posibilidad de esperar a la vaca que lleguen hasta
su pasillo, su galpón, o la otra, ¿cierto?, es inmediatamente a la salida del bebedero, a la salida de la ordeña, como en este caso. Aquí están las vacas, ¿cierto?, tomando agua inmediatamente a la salida. Fíjese usted, un bebedero relativamente pequeño, bajito, pero se llena muy rápido y permite que el agua esté limpia y esté más fría. En esos bebederos grandes, en el verano, el agua comienza a entibiarse y lógicamente no es agradable porque, entre otras cosas, el agua es, ¿cierto?, muy buena, ¿cierto?, para el estrés calórico, y mientras más fría mejor. Este otro sistema bastante más rústico, donde la vaca está saliendo de la ordeña, está la vaca saliendo de la ordeña y tiene aquí un bebedero también. Este otro sistema también, lo mismo, también relativamente rústico, pero bastante mejor mantenido, donde, claro, además tienen, fíjate, mangueras donde la vaca están mojándose. Esto es una lechería ahí para la zona de San Felipe, que es relativamente caluroso. Entonces, claro, aquí las vacas se las trata de mojar antes de que se vayan al descanso. Ahí están esos galpones, perdón, estos patios de tierra, se fijan. Entonces, un buen sistema también. Área de comedero, pasillo. Ahora ya no estoy, me salí del galpón, ¿cierto? Y estoy en el área central, aquí, esta área aquí, ¿cierto?, donde está circulando el carro. Esto es lo que lo voy a llamar área de comedero o pasillo comedero. ¿Ya? Dice, la vaca debería tener una superficie limpia para donde se le aplique el alimento, ¿sí? O sea, claro, esto no debería ser, por ejemplo, de tierra. O sea, si ustedes van a estar echando la comida sobre tierra, lógicamente esa comida se va a contaminar, se va a asociar, se va a humedecer, ¿sí? Entonces, claro, si quieren pongan esto de tierra, que tampoco es recomendable, porque esto es un lugar de alto tránsito, pero al menos este lugar debiera ser limpio. Tan limpio que debería ser por lo menos cemento, pero hoy día les dicen, no saben, no tengo el estudio lamentablemente, pero cuando nosotros a este bebedero además lo limpiamos y además de cemento, ¿cierto?, le ponemos una superficie, por ejemplo, cerámico, azulejo, piso cerámico, el consumo de la vaca aumenta, ¿sí? Pues claro, mucho más limpio. Y sí, uno dice, en realidad puede que sea verdad que a la vaca le gusta comer comida limpia, o le gusta comer, como a mí, ¿cierto?, un plato que esté limpio, ¿de acuerdo? Se mantiene mejor. Espacio por vaca 60 a 75 centímetros. Antes hablamos de 50 a 60, después de 60 a 70, hoy día de 60 a 75, y hoy día yo diría estar más cerca de 75 centímetros, sobre todo vaca Holstein, por vaca. Por lo menos en el pre y el postparto, que acuérdense, ahí la vaca requiere mucho más espacio, ¿cierto? En el preparto y el postparto, esos periodos complicados, pesar por lo menos 75 centímetros. Quédense con esos dos números. Si quieren quedarse con números de esta clase, quédense con los 10 centímetros de bebedero y con los 75 centímetros de comedero. Los otros no son demasiado importantes. Dice que la calle de alimentación tenga 5 a 5 metros y medio, 6 metros, el ancho me refiero. ¿Por qué? Porque si es más angosto, claro, el tractor cuando vaya pasando va a ir pisando la comida de las vacas. ¿Sí? Como lo que ven acá. Se fijan ustedes, este es un pasillo, no está muy ancho, y donde no está muy ancho, vean ustedes, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Cada vez que pasa el tractor, cada vez que pasa el carro borrajero, ¿cierto?, va pisando la comida de las vacas. Que no hay mucho problema, o sea, sí, que hay un problema, ¿cierto?, que si desde el espacio entre comedero y hay barro, claro, cada vez que entre para acá o vuelva acá, ¿cierto?, va a estar echando barro en el comedero, ¿cierto? Y aquí tienen otro ejemplo, donde una construcción antigua o mal diseñada, donde, claro, está re lindo, esto que hace cabezas por acá, por allá, pero, claro, el problema es que esto no se puede ensanchar, hay que hacer otro galpón, donde, claro, aquí ven, cada vez que está pasando, ¿cierto?, está ensuciando, no ensuciando, pero hay riesgo de, a veces los videojuegos hablan de riesgo de, hay mayor riesgo de que la comida se ensucie, se contamine, lógicamente, y obviamente es verdad, ¿sí? Esto es una foto de, bueno, una foto, la tomé aquí, la tomé, ¿cierto?, poniéndome en este lado, como corte sagital, o no, con corte transversal. Entonces, por aquí pasa el tractor, aquí por eso dice pasillo, alimentación, por aquí pasa, y aquí es donde están paradas las vacas. Las vacas comen siempre, ¿cierto?, a una superficie mayor, o sea, las vacas no comen a nivel del suelo, no comen en el suelo, sino que comen más o menos, como dice aquí, 15, podemos tener el puntero, más o menos dice 15 a 20 centímetros sobre el suelo. Y por eso, entonces, el pasillo, ¿cierto?, donde va el tractor, donde va el carro mezclador, ¿cierto?, va a estar más o menos 15 a 20 centímetros por sobre la superficie de las vacas. O si lo prefieren, del otro lado, ¿cierto?, la vaca va a estar 15 a 20 centímetros bajo la superficie del comedero, porque la vaca come mejor,
fácilmente, ¿cierto? Cuando la comida está por lo menos 15 centímetros del suelo. Si lo pones hasta la misma altura, la vaca le va a dificultar comer. Además, lógicamente, este espacio que está acá, ¿cierto? Esta parte de cemento debiera tener, aquí habla de no más de 90 centímetros, que es lo que está, que este muro que está acá, ¿cierto? Para que la vaca, ¿cierto? Como muestra aquí arriba, ¿cierto? La vaca no tenga dificultad para comer. ¿Qué más? No, perdón, hablé de 90 centímetros acá. No, esto no son 90 centímetros, deben ser 30 centímetros más o menos. Esto es el ancho el ancho de estos 90 centímetros, lo que hablé, es el ancho del lugar donde se le entrega la comida, ¿sí? Perdón. ¿Qué más? Aquí están los famosos cazacabezas. ¿Se fijan ustedes? Y estas vacas que están aquí, ¿cierto? Están con la cabeza casada, ¿cierto? Así, atrapada. Y la vaca está casada, bueno, puede comer, ¿cierto? Perfectamente pueden comer, ¿cierto? Pero claro, no se puede mover. Y por lo tanto, esa vaca, ¿cierto? Mismo que está comiendo puede manejarse. No sé, tengo que vacunarla, tengo que aplicarle una hormona, tengo que palparla, a lo mejor, tengo que inseminarla. Y de esta manera, entonces, puedo hacer el manejo en el mismo galpón. O posparto, imagínense, control de posparto, que son más largos. Se demoran más. Puedo hacer eso sin necesidad de llevarme a la vaca, ¿cierto? De tomar a la vaca sin tenerla fuera del corral 1 hora muchas veces. Imagínate una vaca posparto que hay que verla 10 días o 7 días después del parto, todos los días. Esa vaca, los primeros 7 días, donde más tiene que estar descansando, más comiendo, la van a tener todos los días 1 hora fuera del comedero, 1 hora fuera de su ambiente. Entonces, claro, en lo posible, ¿cierto? Tratar de tener casa, al menos en esos lugares, en los postpartos. ¿Cómo dice? Facilitar el manejo, reducir los desplazamientos de las vacas, ¿cierto? Hacia el campo, y reduce también los desplazamientos agresivos. ¿Por qué? Porque las vacas están comiendo y están separadas de la otra vaca que está comiendo. Aun cuando casi cabeza está abierto, ¿verdad? No está esta posibilidad, ¿cierto? Que la vaca le pegue el cabezazo a la otra. Permite realizar los manejos en el galpón, que os digo. No disminuir el consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque algunas críticas es decir, oiga, ¿sabes lo que hace que estas vacas, no, sobre todo las que paren por primera vez y no están acostumbradas al sistema, les da miedo entrar a comer y no comen? Disminuir el consumo. La verdad, no les cuesta mucho comer. La vaca se acostumbra muy fácilmente. Se acostumbra fácilmente porque, claro, como todos nosotros, cualquiera, claro, las vacas, ¿cierto? Ve que las otras vacas hacen el mismo sistema. O sea, la vaca lleva más tiempo perfectamente comen ahí, por lo tanto, la vaca que parió recién, que parió por primera vez, que no estaba nunca en headlocks, no le cuesta mucho entrar. Algunos dicen, mire, podemos entrenar a los animales ante los periodos críticos, podemos prepararlos, ¿sí? Y en esta foto lo que hay, ¿cierto? Es un área con headlock y otra área sin. Entonces, claro, si esta vaca no quiere comer, no quiere entrar al headlock, podrían darle, ¿cierto? Este periodo de acostumbramiento, donde, ¿cierto? Igual la vaca tiene la posibilidad de comer donde este lugar no tiene cabeza. ¿Sí? Podría ser una opción. En otras le ponen, ¿cierto? La vaquilla preparto, por ejemplo, también le ponen headlock, y que están siempre abiertos, no los cierran, siempre abiertos, cosa que el animal se acostumbre también. Pero normalmente no es problema. ¿Sí? El único problema es que son re caros. Los tamaños disponibles son 61 de ancho, o sea, 61, y esos son para vacas de menos producción o para vacas más chicas, y 76 centímetros ideal. Entonces, te podría decir a vaca de primer parto le voy a poner 61, claro, y por lo tanto pueden poner más animales, ¿sí? Porque claro, ese es el problema, ¿cierto? Las vacas, si hay 100 headlock, no caen más de 100 vacas. Y a vacas más grandes o vacas en inicio de lactancia se puede poner 76. ¿Sí? Y pueden decir entonces, este galpón va a ser para vaca de primer parto, con headlock de 61, tengo más animales, este va a ser para galpón para vacas de adulta y voy a tener 76. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, lógicamente, si tienen de 61 no pueden poner vaca adulta, si por algún motivo tienen que cambiarlo, no pueden hacerlo, ¿cierto? Porque si no, les pasa algo parecido a esto, donde, claro, aquí son de 61, pero las vacas son grandes y no dejan a veces espacio que otras vacas, para que otras vacas entren, ¿se fijan? Estas son vacas grandes, pero están en gelos de 60 o casa cabeza de 61, y claro, no hay espacio para que entren todas las vacas. Este es un ejemplo acá también, la tomé con el teléfono, por eso no está muy bien, pero claro, también son vacas grandes, estas son vacas grandes, anchas, donde, claro, hay una vaca aquí comiendo, hay un kilo vacío, y hay otra vaca aquí grande, gorda comiendo, y otra vaca grande, gorda comiendo acá, y claro, no están ocupando, porque son muy estrechos, claro, no pueden poner vaca grande donde con 61. Este estudio es de la gente
de Wisconsin. Todos los que están ahí son amigos que no, Nigel Cook, todo este tipo que ha trabajado bastante en, yo diría, acto en sanidad mamaria, son gringos, no, Cook es inglés, la verdad. Y la autora me cuenta, ¿cierto?, que cuando va a los congresos de Daily Science, sí se van a carretear los 4 o los 3 con ella. Y Don, 5 en realidad. Y no, ellos trabajan bastante en esto que decía, comportamiento. Yo les mostré una diapositiva o un trabajo de estos mismos caballeros donde mostraban, ¿cierto?, vacas filmando su uso de cubículos. Y en este caso, lo que ven, ¿cierto?, es qué porcentaje de los cubículos está lleno, ¿cierto? El eje de acá de este lado, ¿cierto?, muestra el porcentaje, qué proporción, 60, 70, 80, pero ustedes, como les decía, nunca está el 100% de los tanchos, de los gelos llenos. O sea, ustedes tienen 100 vacas y en el mejor de los casos tienen 80 vacas. Entonces dicen, podría por lo tanto meter 100 vacas en este lugar con 80 gelos, ¿sí? Y dice aquí, bueno, ¿cuándo se usan estos gelos? ¿En qué momento se usan? Usted dice, en la mayor ocupación está, aquí está la ordeña, lo que está marcado en amarillo son las ordeñas. Aquí a las 14:12, o sea, a las 2 de la tarde, después a las 21 y después a las 6 de la mañana se ordenaron las vacas. De ustedes la ocupación está por ahí alrededor del 30-40%. Inmediatamente después de la ordeña, aquí claro, aquí no hay ninguna, están todas afuera, vuelven las vacas y empiezan a ocuparse los gelos y inmediatamente después llegan a la máxima ocupación. Lo mismo en la ordeña, en la ordeña de la noche, lo mismo, ¿cierto? Sobre todo en la primera ordeña de la mañana. Se van a comer las vacas. Y ahí tiene 2 rutinas entonces. La vaca sale de la ordeña, sale de esa ordeñada, yo decía, lo primero que hace es tomar mucha agua y se va a comer. Y por lo tanto, una buena rutina de manejo, yo les decía, mire, cuando la vaca, ¿cierto?, se va a comer, o sea, perdón, se va a la ordeña, ¿cierto?, eso jugamos el galpón, ok, en ese momento, porque claro, lógicamente la vaca va a ser en los secuenciales, los galpones, el galpón 1, el 2, el 3, el 4. Tenemos un señor, ¿cierto?, con un tractor que lo que hace, sale, ¿cierto?, sale la vaca, se va a ese grupo de ordeña, van a estar 1 hora afuera y en esa hora limpia el pasillo, está la vaca parada comiendo, limpia las camas o los cubículos individuales, ¿cierto?, y dan comida buena, comida fresca. De forma tal que cuando las vacas lleguen, ¿cierto?, van a llegar a un ambiente limpio, van a llegar a un ambiente seco, van a llegar a donde está la comida, ¿cierto?, y se van a ir a comer. Y que coman es bueno porque es bueno para la salud y es bueno para la producción. ¿De acuerdo? Pero esas son las rutinas, esas son las... Y aquí habla de cuando se le... Aquí se le entrega la comida a las vacas, ¿sí? Aquí dice se le entregó esta vez, en lo que está marcado en rojo, se le entregó una vez nomás. Pero lo otro que se hace en el día son lo que se llaman los push-ups. Push-ups se refiere a que la comida se le acerca a las vacas, ¿sí? O sea, las vacas tienen la comida acá, por ejemplo, ¿cierto? Claro, en la medida que van comiendo, este espacio va quedando más vacío, pero cada cierto tiempo la comida, ¿cierto?, se la van remezclando, se la van acercando, ya sea con un tractor chiquitito, con un bobcat, o con una horqueta, por ejemplo. Y vean ustedes que después de esto que le llaman push-up, ¿cierto?, cuando se hacen estas push-ups, también, ¿cierto?, aumenta el número de vacas que se hace en el comedero. ¿Sí? Aquí después la ordeña se hizo push-up, cuando se fue la ordeña se hizo un push-up, aquí se hizo otro, ¿cierto? Y después también las vacas, ¿cierto?, van yendo más a comer. Aquí están los headlocks, ¿cierto? Y aquí, como les mostraba, ¿cierto?, este estupendo veterinario lo que está haciendo aquí está con las vacas casadas, están palpando, o sea, las vacas de la visita la hacen acá, en vez de tomar todas estas vacas, no sé, son unas 20, 30 vacas de este color, y llevarle una manga, donde la vaca la tiene que separar de la ordeña, llevarle una manga y esperar que el veterinario vea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la última, ¿cierto?, las toman y las vuelven a corral. Aquí el veterinario lo que hace, ¿cierto?, está palpa esta vaca acá, después le va a tocar otra más allá, ¿cierto?, y la vaca simplemente no es molestada, no está fuera del corral, está comiendo, ¿cierto? Y ahora, claro, el problema es que estas vacas se mueven, de repente pueden patear, pero bueno, como dice, hay que pensar primero en las vacas, ¿sí? Esa es la cosa. Aquí hay comederos también, lo que quiero mostrar es comederos. Podemos comentar esta foto con muchas cosas. Claro, tu corral está limpio, ojalá que no haga calor, ¿eh? Porque si hace calor y donde no hay ni un árbol, claro, los árboles están re lejos ahí, acá la está pasando pésimo. Pero claro, ahí tenemos comederos que otros sistemas comederos, ¿se fijan? Es más complicado. Esto, claro, son comederos que se llaman de canoa, le dicen, o artesa, le dicen algunos, donde artesa por artesa la antigua, no porque sean artesanales. Y claro, en este caso se le entrega la comida aquí adentro y claro, aquí en este caso habría que entregársela varias veces en el día. Es un sistema re barato, ¿sí? Lo último, ¿sí?
Lo último que quiero hablar es sobre control de la temperatura ambiental, algunas cosas sobre disipación, disipación de calor o combate del estrés calórico. ¿Por qué? Porque dice ahí que las vacas se afectan por el calor. Las vacas son muy afectadas por el calor. De hecho, una vaca está cómoda, como dice ahí, ¿cierto? Cuando la temperatura está en algo entre 4 grados y 24 grados. Ese, ¿cierto? Y entre los 3 y hasta los 18 está el óptimo uso de la energía. Es decir, la vaca no tiene que ocupar energía para termorregular. ¿Mm? Bajo los 0 grados Celsius, más o menos, o los 3 grados Celsius, claro, y la vaca tiene que ser consume más alimento para termorregular, para producir calor, y sobre los 24 grados Celsius, sobre los 18 ya, la verdad, sobre los 18 grados, y lógicamente depende de la humedad, sobre los 18, sobre los 24 grados, ya la vaca, ¿cierto?, comienza a tener requerimientos adicionales para disipar calor. De hecho, si usted hace una relación con vacas 24 grados, y después cambia, ¿cierto?, la misma relación, pero para las vacas tienen de 27 grados, el requerimiento energético de esa relación aumenta. Y tienen que meter energía, y ahí les va a decir la doctora Morales, ¿cierto? Y eso no es fácil, porque claro, al mismo tiempo que esta vaca tengo que meterle más energía, esta vaca come poco. Se deprime el consumo, entonces claro, tengo que buscar fuentes súper energéticas. Pero bueno, eso lo hablaré con ella después, si no lo van a hablar. Pero claro, téngalo bien en cuenta. Dice vacas confinadas, sobre todo las vacas confinadas. ¿Por qué? Porque la vaca confinada, ¿cierto? Como el que les muestro acá, no tiene escapatoria, no tiene opción. ¿Sí? Las vacas que están a pastoreo podrían buscar la sombra, podrían buscar la brisa, podrían buscar el viento, podrían buscar el agua. Pero las vacas confinadas no están. Más encima, si usted le pone esas vacas están, ¿cierto?, con lugares de cemento, está el efecto, ¿cierto?, de reflejo, ¿cierto?, del calor que produce las construcciones. Si pone un lugar, ¿cierto?, que tiene un techo bajo, como les mostraban antes, ¿cierto?, donde, imagínense, hay techo bajo, hay obstáculos naturales, por ejemplo, otro galpón cerca, ¿cierto?, hay poca ventilación, hay poca circulación de aire, estas vacas podrían afectarse más estando confinadas que estando en un sistema pastoril. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hace calor, las vacas dejan de consumir. Porque el hecho de consumir alimento implica, ¿cierto?, producir más calor. Entonces las vacas, ¿cierto?, deprimen su consumo de alimento, se afecta la fertilidad, se afecta a tener, etcétera, y seguía. ¿Por qué? Porque, claro, lo que se cada uno es una explicación. Se afecta la fertilidad porque menos sangre llega a los ovarios, porque la detección de celos se complica, porque no se manifiesta bien el celo, porque las tasas de pérdida embrionaria son mayores, la fertilidad se deprime mucho, ¿cierto? Yo les he mostrado fotos el otro día, cuando hablaba de fertilidad de la zona central, es típico que la fertilidad de enero, febrero, marzo, muy mala comparada con la fertilidad en el otoño, invierno. Se afecta al ternero, por lo que un poco lo que hablamos antes, cuando esta vaca está, ¿cierto?, disipando calor, ¿cierto?, hay menor flujo de sangre al ternero también, o sea, llega menos sangre al útero. Por lo tanto, claro, salen terneros con, a veces el parto se adelanta, la gestación se acorta, el peso del ternero es menor, la vitalidad del ternero es menor, y eso lo afecta forever. Porque además, ¿cierto? Y es un tema re interesante, la calidad del calor es más mala de esas vacas, los niveles de inmunoglobulina son más bajos, la capacidad del ternero de adquirir inmunoglobulina es más baja también. Entonces, el calor es un problema. El frío no tanto, como les digo, porque claro, pocas veces vamos a encontrar acá nosotros temperaturas, ¿cierto?, por mucho tiempo, que sean inferiores a 4 grados, que sean inferiores a 0 grados. Pero temperaturas sobre 24 grados, altamente frecuente. O sea, ayer hubo mucho más que eso. Y si ustedes piensan, cuando medimos 24 grados a la sombra, ¿sí?, y esas 24 grados a la sombra, posiblemente aquí, por lo tanto, aquí 24 grados, cuando hay 24 grados a la sombra, aquí hay 5 o 6 grados más. Pasa. Y eso hoy día, y mañana, y pasado mañana, y hasta, no sé, tal vez marzo. Ahora, afortunadamente, en este país, donde hay diferencias, ¿cierto?, fuertes, el clima que tenemos, ¿cierto?, hay diferencias fuertes entre el día y la noche, y es relativamente seco, las vacas tienen la oportunidad de disipar calor durante la noche. Pero las noches son relativamente frías. Pero claro, hay otros lugares, otros países, ¿cierto?, o periodos aquí incluso, que son más húmedos, además de calurosos, son húmedos, y donde las noches también son calurosas. Si ustedes han ido a otros países, 100% lo han visto también. ¿Sí? Entonces, claro, ahí las vacas tienen más dificultad de eliminar calor, ¿cierto?, de disipar calor. Entonces, claro, el estrés calor es una cosa que es permanente, y eso afecta mucho la producción, afecta la fertilidad, afecta el ternero, afecta el confort, afecta todo. Y dice entonces,
La ventilación en tiempo caluroso es esencial, por lo tanto, para mantener la salud de los animales, para mantener la vitalidad del peso sostenero, para mantener la producción de leche, la reproducción y el comportamiento. Donde es más grave, claro, en lugares donde las vacas se aglomeran, donde las vacas están juntas. Vean esto, ¿cierto? Esto, insisto, la tomé la foto en una lechería, donde tienen la oficina, está como en un segundo piso, ¿eh? Y de esa manera se ve el patio de ordeña y al otro lado está la sala de ordeña. Y aquí están las vacas, ¿cierto? Que se llevó un grupo de vacas a la ordeña, recién llegaron. Todas pegaditas, imagínense cuánto hace calor en la diferencia. No sé, es como esto en el metro multiplicado por varias veces. Imagínense eso. Y eso está ahí una hora. Claro, aquí se produce un montón de calor. Alguna vez yo tuve una charla con un señor de Israel, ¿cierto? Que decía, y cada una de estas vacas produce el equivalente, porque lo hace para que sea, ¿cómo se llama? Para que sea así, bien extensionista. En comparación, esta vaca equivale a una ampolleta de 100 watts encendida. Y cada una. Entonces aquí usted tiene 100, entonces imagínense, tiene 100%, tiene 10.000 watts de calor producido en este lugar. Y es verdad, ¿no? Así es la cantidad de calor que son. Y por lo tanto, esta área, este tipo de áreas es vital, ¿cierto? Que tiene que mantenerse, que tienen que verse algunas soluciones para que estas vacas, ¿cierto? Tengan menos calor. Sobre todo, imagínense, antes la ordeña, o sea, que mal reflejo con la que la llevan a ordeñar y la que se chuta muy el calor. Disculpen, a la vaca le nací a veces. Voy a pasar mucho calor, parece la vez. Junto ante la ordeña, entonces capaz que no te ganas de ir, o no es de muy buen ánimo. Al revés, si hace mucho calor, y este es el lugar donde la vaca tiene ventilación, donde tiene aspersor, donde la pasan bien, posiblemente la vaca a veces va a ir como, obviamente, ¿cierto? Yo lo haría igual. Esta foto no es mía, ¿sí? Pero claro, es un ejemplo donde esta vaca está jadeando, y claro, tienen un súper buen, o sea, un súper buen indicador, como digo, de confort o estrés calórico, son la tasa respiratoria de la vaca. O sea, la vaca a veces, ¿cierto? La mente que están respirando tan fuerte que alguno puede decir, esta vaca está enferma, tiene, no sé, una neumonía, y no es neumonía, es calor, ¿sí? Alguna vez entendieron, pasaba eso, donde la persona se cuesta tener esta con neumonía, esta del lado también, entonces le puse antibiótico, y no, era el calor. Pero esta vaca está jadeando y está salivando, y eso tiene un problema, lo hablé con la doctora, pierde saliva, y cuando pierde saliva, por ahí pierde un montón de potasio, pierde un montón de bicarbonato, pierde un montón de vapor. Entonces, las vacas que tienen calor también son vacas que hacen acidosis, ¿sí? No es materia hablar hablamos más de infraestructura que de estrés calórico acá, ¿sí? Pero claro, si digo, ok, si las vacas tienen calor, ¿qué tengo que darle? Primero, agua. Ese es el orden, ¿eh? Segundo, sombra. Tercero, ventilación, ¿cierto? Mover el aire. Cuarto, mojar a las personas. Es el orden. Lógicamente, lo primero que tiene que hacer es darle agua, mucha agua. Y lo hablamos, ¿cierto? Agua limpia, 10 centímetros por vaca, por lo menos repartido en varios lugares, agua fresca, ¿cierto? Que se renueve siempre. Primera gran cosa. Particularmente, como le digo, esa área donde está la vaca, en su cubículo, sus galpones, con mayor razón, si son las vacas, si vacas no tienen sombra, a la salida de la ordeña, a la llegada del galpón. Segundo, área de sombra también. Claro, los galpones tienen sombra. Y tal vez yo pensaría que en este lugar que está acá, urge, estoy pensando que sea verano, ¿cierto? Urge tener un área de sombra, que la vimos, ¿cierto? En este patio de tierra vimos que también esta área de sombra se podían incorporar, ya sea alguna cuestión bien básica, así como una malla, o en lugares ya más establecido, ¿cierto? Como derechamente un galpón. Es como poner un galpón allá de mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Ventiladores, aspersores, particularmente en área de espera. O sea, área de espera, me refiero a lo que estamos viendo recién, el patio de espera, ¿cierto? Antes de la ordeña. Ventilación y aspersión, con un ciclo, ¿cierto? Donde la vaca se moja, ¿cierto? Y se enfría. Primero se moja, ¿cierto? Y después se le echa a correr aire, es mucho más eficiente. Porque claro, al evaporarse ese aire, ¿cierto? Hay un gasto energético ahí, ¿cierto? Hay una disminución de la temperatura. Y el agua, claro, lógicamente el agua es bastante buena para disipar calor, para absorber calor de las vacas, ¿sí? Agua fría, ojalá en lo posible, ¿sí? Yo siempre digo, sí, la cerveza en realidad sea sobre el agua fría, se fría mucho más rápido, siento que si la pongo en el aire frío. Sí, lógicamente el agua transmite más calor y absorbe más el calor de la cerveza y le entrega calor, saca el calor de la cerveza y le entrega frío a la cerveza, y de esa manera conversemos luego que me dio sed. Ya, me están llamando. Ya.
Ventilador en el área de descanso, pero en el área de espera, ventilador y aspersor. Idealmente en los comederos podrían haber aspersores también. Y ventilador en los comederos, importante también, yo les contaba, ¿cierto? Las vacas secas, las vaquillas, claro, las vacas secas son vacas que no están dando leche, pero son vacas preñadas. Vacas preñadas que están en el último estado de lactancia, en el último tercio de lactancia, en los últimos 2 meses de la lactancia. Entonces, claro, nosotros tendemos a preocuparnos mucho de una vaca que está en lactancia, pero claro, esa vaca que está en lactancia, lógicamente antes de estar en lactancia estaba en el preparto y que son lugares donde, claro, esa vaca posiblemente tiene mucha demanda energética, pero tiene un consumo bajo de alimento, tiene problemas de inmunidad y por lo tanto también son animales, ¿cierto?, con los cuales hay que preocuparse. Particularmente la vaquilla un poco menos, pero las vacas secas absolutamente. Vean acá, ¿cierto? Esta foto no es mía, es de una lechería de Estados Unidos, donde claro, aquí tenemos el lugar donde se le entrega la comida a las vacas, ¿cierto? Y donde hay ventiladores después. Aquí, ¿cierto? Esto más rústico, esto pareció a lo que hay en el metro, ¿cierto? Un sistema que son comerciales, están disponibles, ventilador grande, ¿cierto? Con esta manguera, ¿cierto? Esta manguerita donde hay agua, ¿cierto? Y está saliendo, pareció lo que están en algunas estaciones de metro en el verano y las vacas se enfrían. También esto es lo mismo. Este tema, la verdad, es bueno, pero va a ser bueno en la medida que la vaca esté bastante tiempo acá. Claro, si la vaca lo que te pasa por acá, ¿cierto? Y está poco tiempo, se va a enfriar poco, se va a mojar poco y va a estar seca, posiblemente esa vaca que está aquí ya está seca. Claro, si la vaca, y claro, nos interesa que las vacas se vayan de la ordeña de su galpón pronto, pero por otro lado también nos interesa que estas vacas se mojen, entonces podría valer la pena dejarla en esta zona un rato, ¿sí? Encerradita ahí, que no se muevan, mojarla, que la vaca tome agua, que se moje, se quede un rato y se van empapadas afuera. No les va a durar nada, pero por lo menos ¿cierto? Su temperatura corporal bajó un par de grados. Alguna vez ¿cierto? Hicimos un estudio donde al centro de la vaca le medimos temperatura interna, ¿cierto? Con ¿cómo se llama? Implantes estos de estos vaginales progesterona, entonces medir temperatura vaginal, y esto se deja puesto así varios días, y después se recoge, ¿cierto? Y se lee la temperatura, y estas vacas pasadas, ¿cierto? Tenían en horas del día, varias horas del día están por sobre 40 grados, o sea, que puede interpretarse como fiebre, pero lógicamente no era fiebre en sentido infeccioso, es hipertermia. Terrible. Lo mismo que esto nos trae la vaca de sala ordeñada, eso, y no sé qué hay acá. Y acá, ¿cierto? Hay un sistema de aspersión, donde sobre los cazacabezas, ¿cierto? Sobre los cazacabezas, más o menos 30 centímetros, eso es, ¿cierto? Aquí hay una platina donde hay aspersores, alcanzan a verse aquí los aspersores, todos son aspersores para hacer los de jardín, y entregan entonces a la vaca, cuando están comiendo, ¿cierto? Les moja, ¿cierto? Y son aspersores, claro, usted no puede poner aspersores en esta zona, aquí adentro, porque claro, por eso van a estar mojando la acerrín, van a estar mojando la arena, entonces claro, los aspersores tienen que ser solamente en la zona donde la vaca están comiendo. Entonces, aquí se ve, ¿cierto? Más bien, ¿cierto? Esta cañería, ¿cierto? Con estos personas, son personas. No son exactamente lo mismo, pero tienen un ángulo de 180 grados, son parecidos a los jardines. Y claro, la vaca está comiendo y está, ¿cierto? Una nube de agua, una lluvia de agua muy finita, ¿cierto? Sobre el lomo. Y eso, ¿cierto? Es bastante estimulante del consumo. Y le da más comodidad a la vaca y le baja la temperatura. Como digo, ustedes no pueden poner aquí en esta zona donde están las vacas echadas. Se cansa de verse. Claro, aquí se fijan, aquí está la cañería, ¿cierto? Aquí está sobre el lomo de las vacas. No puede poner esta zona, porque claro, si lo hacen en esta zona van a estar, ustedes van a estar mojando el acerrín y claro, eso va a ser más problemático. Ya, estoy llegando a las finales. Yo les decía, al principio, ¿cierto? En la primera diapositiva yo les contaba, mire, hay indicadores objetivos de suciedad o limpieza, hay indicadores subjetivos de humedad o sequedad. Ojo, a vuestro criterio, ustedes pueden decir, esto está seco o más seco, menos seco, o está limpio, menos limpio. ¿Sí? Claro, es más difícil nosotros decir, esta vaca está cómoda o no está cómoda, este lugar es cómodo o no es cómodo, ¿cierto? Y por lo tanto, algunos indicadores pueden ser qué porcentaje de las vacas están echadas. Acuérdense, las vacas debieran estar, decíamos, de 24 horas del día, la vaca debe estar echada por lo menos 12 horas. Entonces, yo voy a ver, y eso depende cuando lo mida. Porque claro, si yo voy a medir esto, no sé, pues inmediatamente después de la ordeña, muy pocas vacas van a estar echadas porque la mayoría va a estar comiendo. Pero más o menos 3 o 4 horas después de la ordeña, ¿cierto? Yo debería ver que la mayoría de las vacas debería estar echada.
Creo que tengo el dato para ello, ¿no? Claro, ahí dice, con tanto la vaca corral con la situación que está comiendo, 90% o más deben estar echadas en las camas, produciendo leche encima. No, descansando, la verdad. 90% o más de la vaca deben estar echadas. 5% o menos deben estar paradas en las camas. Esto que de repente las vacas están paradas en las camas sin ocuparlas. Dice aquí, 2 a 4 horas después de terminar la ordeña. Si terminó la ordeña, la vaca volvió, va a ir a comer, va a ir a tomar agua, va a estar comiendo 1 hora, y después va a ir a echar. Entonces, 2 horas, como digo, la mayoría de las vacas deben estar echadas. Entonces, lo que llamo un índice de echada, es decir, del total de vacas que hay en este corral, en este patio, ¿cuántas están echadas? Hay un índice que se llama índice de uso del freestall, o sea, de cubículos, estos cubículos individuales, cuántas vacas están echadas en relación al número de vacas totales, ¿cierto? Que están acostadas o que están paradas, que no están comiendo. ¿Se me fue la conexión o no? Sí, ¿hubo algún problema de conexión? ¿En algún momento te quedaste congelado? Sí, y me veía muy feo, ¿no? No, A terrible. veces pasa eso. Muy, muy terrible, sí. Sí, no, que no me digo. Sí, ya, yo seguro. ¿Cuántas vacas están echadas sobre el total? ¿Cuántas vacas echadas sobre las que están acostadas paradas? ¿O cuál es el índice de confort de las vacas? ¿Sí? Como digo, claro, podemos aprender los números, pero claro, como digo, lo relevante, ¿cierto? Tal vez el primero me gusta más. ¿Cuántas están echadas? Sobre todo el total. Lo importante es decir, si yo voy a ver un galpón, da lo mismo si es un patio de tierra, o trailer, o cubículo, o compost, da lo mismo, la vaca debería estar, en la mayoría de los casos, echada o comiendo, o bebiendo o interactuando con otras vacas, ¿sí? Y como dice ahí, por lo menos, ojalá 90% echadas en las camas. Y muy poquititas vacas deben estar paradas, o sea, esas vacas que están paradas en las camas o esas vacas que están paradas sin hacer ninguna cosa, uno dice, esta vaca no está cómoda porque la superficie no es cómoda para echarse, no está cómoda porque esta vaca tiene demasiado calor y lo que está haciendo es disipando calor, porque si se echa va a disipar menos calor, y por lo tanto, si uno dice, hay que hacer alguna cosa. Pero en general, como digo, las vacas deberían estar echadas, en este caso habla de 90%. ¿Sí? No, Y del total, no estás compartiendo pantalla. voy a volver, ¿de acuerdo? Ok. ¿Estoy ahí? Ahí sí, ¿o no? Sí. Gracias por avisar, profe. Así dicen los estudiantes. De nada. Ya, profe. Ya, entonces voy a decir por cuarta vez, entonces tercera. Como decía al principio, al final no es relevante tanto el número, ¿sí? O sea, o cómo calculo el índice A o B o C, sino que lo que me interesa es que en base al criterio de ustedes, ¿cierto? Digan, yo recorro acá este lugar, veo este galpón y veo o cubículo o patio de tierra, de lo mismo, ¿cierto? Alojamiento, pero veo que las vacas no están echadas, o a lo mejor están echadas, pero no están rumiando, porque las vacas están echadas y rumiando idealmente. Y por lo tanto, que hay un problema, y si las vacas están paradas, es otro problema, porque la vaca, como digo, tiene que estar echada o comiendo, más echada y menos comiendo, o interactuando con otras vacas, o tomando agua, o acicalándose en estos sistemas que hay. Pero, como digo, si nosotros vemos vacas que están paradas y vacas que se ven no confortables y vacas que se ven paradas porque la vaca, como digo, no se decide echarse porque la cama es demasiado mala, o no se decide echarse porque no tiene espacio para echarse, o no se decide echarse porque si se echa, ¿cierto?, va a producir más calor, y estando parada disipa calor, dice, claro, aquí hay algo malo. Y ese algo malo, como le digo, es el bienestar de la vaca. Pero ya lo hemos conversado, y lo hemos conversado también con ustedes y con la doctora, ¿cierto? Donde
claro, esto afecta al bienestar por sí mismo, y es un problema serio. Pero al mismo tiempo que afecta al bienestar, lógicamente se afecta al bienestar, afecta a la producción. Porque no hay nada que, no hay ninguna cosa que afecte la producción, pero no afecte el bienestar, o viceversa. O sea, las mejoras en bienestar, ¿cierto?, tienen como reflejo una buena producción, una buena fertilidad, una buena salud. O sea, no hay ¿cierto?, mejora en fertilidad, en producción o en reproducción que no pase por un mejoramiento de las condiciones de los animales. O sea, por tanto, son cosas que van de la mano, ¿cierto? Y se dan como por pasada. Entonces, en la medida que las vacas están confortables, van a descansar. Y si descansan, lo que pasa a cualquiera, ¿cierto? En la medida que descansan, producen mejor, en este caso leche, ¿sí? Porque entra sangre en la urea, porque crece mejor el ternero, porque producen más leche, pero fundamentalmente porque sabe que está bien, está cómoda. ¿Sí? Y vacas también por eso más que dan más y que viven más y es más económico tenerlas, naturalmente, también. ¿Sí? Fin de esa ahí la presentación, está vacío. Y por lo tanto, entender el comportamiento de las vacas. Y como digo, entender el comportamiento de las vacas también no significa necesariamente, ¿cierto?, que hayan hecho 2, 3 o 4 cursos de comportamiento, bienestar, sino simplemente tratar de pensar lógicamente, ¿la vaca prefiere estar bajo el sol o bajo techo? ¿Tomar agua limpia o tomar agua sucia? Esta superficie sobre la que está hecha es una superficie donde yo me pegaría una siesta, o esta agua está aquí, un agua que yo me atrevería a tomar, y más o menos por ahí van las cosas, sin necesariamente hacer curso de comportamiento, posible que a ustedes va a ser fácil entender, ¿cierto? Y sus preguntas lo demuestran aquí en la clase anterior, que entiende perfectamente, o más o menos perfectamente, ¿cierto?, que las vacas, ¿cierto?, tienen un determinado comportamiento y que les gusta estar cómodas, como cualquier persona, ¿sí? Como les decía, el manejo es más crítico para este confort que las medidas de las construcciones. Como digo, no es demasiado relevante, ¿cierto? Y sí, es una discusión súper interesante, pero al final no necesariamente un sistema de cubículo es mejor que un sistema de compost, o no necesariamente un sistema de compost es mejor que un patio de tierra. ¿Sí? Es el manejo de esos, cómo se hace. Yo le mostraba, ¿cierto?, algunos, el doctor Vergara le ha mostrado unas fotos que tiene impresionantes, donde hay cubículos de arena espectaculares, súper limpios, y le ha mostrado otra foto donde hay un cubículo, ¿cierto?, que hay un mismo cubículo con la misma medida, pero un asco, ¿sí? Y donde le ha mostrado fotos de vacas que tienen, si me estoy adelantando, las fotos de vacas, ¿cierto?, por echarse en malos cubículos, tienen, ¿cierto?, zonas de edema, zonas de ¿cómo se llama?, de artritis, o incluso en algunos casos estas vacas se fracturan y quieren venderlas. Claro, es mucho más, pero claro, ese no es un problema del cubículo, ¿sí? Es un problema de cómo yo manejo ese cubículo, ¿cierto? Y por lo tanto, sí, las medidas son importantes, y los bebederos son importantes, y el pasillo es importante, y el ventilador es importante, pero más importante que eso, ¿cierto?, es cómo yo manejo el sistema, ¿cierto?, para asegurar el óptimo confort de los animales. Esto está claro, ¿cierto?, que las vacas deben estar echadas la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Yo les mostraba, ¿cierto?, que las vacas tienen que estar más o menos 12 horas, pero cuando me voy a las mejores productoras de leche, esas vacas no están echadas 12 horas, están echadas 14, 15 o 16 horas. O sea, las vacas prefieren descansar y no comen más que las otras. Súper importante, entonces, además de las construcciones como tal, que tengan espacio de comer, que tengan espacio de agua y tengan espacio de circulación. El espacio de comer es lo suficiente, el espacio de la calidad del agua y la cantidad de pasillo. Súper crítico la limpieza. Claro, sistemas confinados necesariamente son más contaminantes del ambiente donde están los animales, y mientras más confinados, más desechos se producen. ¿Sí? Y por lo tanto, claro, mientras más confinado el sistema, más tenemos que preocuparnos. Claro, en un galpón donde le damos 10 metros cuadrados por vaca, ¿cierto?, va a ser más importante la limpieza que en un patio de tierra donde le damos 40 metros por vaca. Y bueno, que es en el pastoreo donde le damos, no sé, bastante más. El manejo de limpieza es limpio. Pero si yo limpio frecuentemente, la limpieza va a ser tan buena como en pastoreo. Me han llevado 3 veces. Evaluamos a través del comportamiento. Claro, cuando evaluamos, ¿cierto?, el ambiente, el confort, ¿cómo se llama?, el estado de un determinado sistema de alojamiento, lo vamos a evaluar a través del comportamiento de las vacas y de la rutina de las vacas, ¿cierto? Básicamente, cuando yo me paro en un lugar determinado y miro a las vacas, ¿qué están haciendo estas vacas? Están paradas, estamos mal, ahí estamos evaluando, ¿sí? Y como dice, alguna argumentación para hacerlo más objetivo, claro, usar algún índice de uso, algún índice objetivo, más que si lo que estoy viendo las vacas paradas,
lógicamente es mucho más objetivo decirle, oye, de 10 vacas que hay aquí en este rebaño, hay 5 echadas y las otras 5 están, hay 2 comiendo y 3 no están haciendo ninguna cosa, entonces tenemos problemas que lógicamente son mucho más importantes. Y eso todo ahí lo dejó, lo que sigue después ya es... esto que está acá, esto se los piratea, no, se los piratea en realidad, porque el campo que yo veo, claro, aquí lo que hablan, dicen, además de que vamos a hacer, de aplicar aspersores o ventilación en los galpones, que no siempre se puede, como les digo, porque ustedes le pueden dar solamente a las zonas de donde las vacas comen, lo que hacen cierto concepto que lo tienen en otras partes también, un túnel de enfriamiento, un túnel de refrescado, que muestra ahí, donde aquí, ¿cierto? Las vacas, ¿cierto? Por ejemplo, después de la ordeña o entre medio, 2 veces en el día, 3 veces en el día, se llevan a un lugar cerrado donde tienen ventilación aspersores. Entonces la vaca entra a este lugar, ¿cierto? Toman a la vaca de su galpón o del patio, ¿cierto? La meten adentro de este lugar, les dan así una ducha, ¿cierto? La mojan entera y le echan a correr, ¿cierto? Ven ustedes, aquí tienen 24 ventiladores. 24 ventiladores, le meten aire, imagínense lo que es eso, ¿eh? Imagínense que están mojados, ¿cierto? Y corre viento frío. Es frío, súper agradable por una vaca. La tienen ahí, ¿cierto? 10 minutos, 15 minutos con ciclos, ciclos, ¿cierto? Aspersión, ventilación, aspersión, ventilación, aspersión, ventilación. Generalmente cortos, son 3 minutos de agua, 5 minutos de ventilación. Eso, 2 ciclos, 3 ciclos, va afuera, otro grupo. Y eso, ¿cierto? Hace, ¿cierto? Le meten 2 grados menos a la vaca al tiro. 2 grados menos de temperatura. Eso es el concepto de túnel de refrescado. ¿Por qué? Porque dicen, no podemos mojar mucho las vacas que están en camas de compost. ¿Sí? Pues claro, la vaca mientras come está refrescándose, pero cuando se va a echar va a tener frío. Entonces ahí podemos poner ventilación solamente, pero no podemos mojarla. Pero claro, con este sistema de un túnel, las vacas con esto quedan, ahí pierden alta temperatura. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, que implica sacarla de su patio, sacarla de su corral, sacarla de su rutina. Entonces algunos lo hacen después de la ordeña. Claro, 2 veces en el día, ¿no? ¿Sí? Pero claro, es una solución súper buena. No, que es un gato. Por eso es un gato. Ya. Ahí quedó entonces, eso es lo que les quería contar. Espero que se haya entendido, espero que haya estado un poco lo que a ustedes les interesa conocer. Si es así, por favor, me lo hacen saber, y si no es así, por favor, también me lo hacen saber. Y si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran agregar, por supuesto voy a estar dispuesto a conversar y comentar con ustedes, no tengo problema. Ok, bien. Gracias, doctor Duchas. ¿Preguntas para el profe?